Saludos, yo soy Benjur García Méndez, estudiante del segundo cuatrimestre de la carrera de cirujano dentista en la Universidad CEUM. El día de hoy les voy a explicar el tema de bacterias. Y bueno, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares de tamaño de 0.5 a 5 micras y estos presentan una estructura simple y carecen de membrana nuclear. Estas las vamos a poder clasificar de acuerdo a su morfología bacteriana. La vamos a clasificar en cocos, bacilos e incurvados. A su vez, los cocos los podemos clasificar en forma y por agrupaciones. En cuanto a forma, vamos a tener a los redondeados, ovoides, reniformes y lanceolados. Y en cuanto a agrupaciones, vamos a tener a los diplococos, que son de 2, a las tetradas, que son agrupaciones de 4, a las arcinas, que son agrupaciones en forma de cubos, y a los estreptococos, que son en forma de cadena, y a los estafilococos, que son en forma de racimo. Nos vamos con los bacilos. Los bacilos son de forma alargada y cuando estos son más cortos, les vamos a llamar cocobacilos. O sea, cuando es un bacilo pequeño, es un cocobacilo. Y también los vamos a poder clasificar de acuerdo a sus extremos y de acuerdo a sus agrupaciones. En cuanto a sus extremos, vamos a tener a los bacilos de ángulo recto, los bacilos de ángulo afilado, los bacilos de ángulo de engrosados y los de forma de masa. Y en cuanto a agrupaciones, vamos a tener a los diplobacilos, que van a ser dos, a los streptobacilos, que estos van a estar formados en cadenas, y a los empalizados o empalizadas, que estas las vamos a poder encontrar en forma de palo. Y por otro lado vamos a tener a los incurvados, que estos a su vez los podemos clasificar de acuerdo a su forma, que van a ser vibrios, que estos van a tener una forma de coma, a los espirilios, que estos van a tener un solo lado plano, que van a ser rígidos, y a las espiroquetas, que estas van a ser flexibles y móviles. Y bueno, también podemos clasificar elementos de acuerdo a su importancia. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias no siempre, todas las estructuras van a estar presentes siempre. Y esto lo podemos encontrar o dividir en elementos facultativos y elementos obligados. Los elementos obligados son estos elementos que sí o sí tienen que estar en la bacteria de acuerdo o para que ésta pueda llevar a cabo bien todas sus funciones de supervivencia. Y los vamos a tener como lo que es la pared bacteriana, la membrana citoplasmática, el citoplasma, los ribosomas y el nucleoide. Por otro lado, tenemos a los elementos facultativos. Los elementos facultativos no siempre van a estar en la bacteria, ya que estos no se necesitan de su presencia para la supervivencia de esta misma, pero en muchos casos sí ayudan o benefician de acuerdo a los medios del ambiente a la bacteria. Perdón. Y aquí podemos encontrar la cápsula, los flagelos, las fimbria o pili, el esporo y el glicocálix. Y bueno, para poder observar las bacterias, aparte de que se necesita un microscopio, obviamente, necesitamos de una técnica de tinción, que esta técnica de tinción le nombraremos tinción de Gram. Este es un tipo de tinción diferencial que es empleado en la bacteriología para la visualización de bacterias, y esta tinción se caracteriza en características de la pared celular, mientras que en bacterias gram positivas
la tinción va a ser color azul y en bacterias gram negativas la tinción va a ser color rojo. Por otro lado, también podemos encontrar clasificación de acuerdo a su ubicación, o sea, elementos clasificados de acuerdo a su ubicación. Vamos a encontrar tres ramas dentro de esta clasificación, las cuales van a ser envoltura de bacteria, elementos internos y apéndice bacteriano. Dentro de la envoltura bacteria podemos encontrar lo que es la pared celular, la membrana plasmática y el glicocálix. Y dentro de los elementos internos podemos encontrar el citoplasma, el ADN bacteriano, el esporo y ya. Y dentro de los apéndices bacterianos podemos encontrar las fimbrias y los pilis y también a los flagelos. Y bueno, explicaremos cada uno de estos elementos uno por uno. Empezando por la pared celular. Esta se considera un elemento obligado de la estructura. Constituye la envoltura más inmediata de acuerdo al medio ambiente y está compuesta por polisacáridos, proteínas y ácidos. Y dentro de sus primeras propiedades y funciones podemos encontrar que esta le confiere rigidez e elasticidad gracias al peptidoglicano y da forma a las bacterias. Y su antigenicidad está relacionada con la presencia de diversos componentes como proteínas, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, así como también polisacáridos. Membrana citoplasmática. También la membrana citoplasmática es un elemento obligado, situado por debajo de la pared celular que anteriormente hablé, y está delimitada hacia afuera por el periplasma. En cuanto a su composición, va a estar compuesta por un 40% de proteínas, no, perdón, está constituida por una bicapa lipídica que alberga el 40% y el 60% son proteínas. Los lípidos son mayormente fosfolípidos, mientras que las proteínas, estas se distinguen entre dos tipos, las intrínsecas y las periféricas. Y podemos encontrar que sus propiedades o funciones va a ser que participa en procesos vitales para las bacterias y es el lugar donde se anclan las fimbrias pili. Y bueno, también vamos a notar que algunos antibióticos actúan sobre esta. Ahora les hablaré sobre el glicocálix. Bueno, el glucocálix es todo el polímero extracelular que se encuentra por fuera de la pared celular y esto lo podemos comprender en dos estructuras como la cápsula y la capa mucosa. La cápsula es una cubierta bien definida, firmemente adherida hacia lo que viene siendo la pared celular, mientras que la capa multilaginosa, mucosa o slime es una cubierta flexible, está mal definida por márgenes difusos y no uniforme en densidad y grosor. Y bueno, en cuanto a propiedades del glicocálix podemos encontrar que es una estructura de protección, de adhesión y está cubierta de... Bueno, se convierte en reserva nutricional para la bacteria. O sea que esta le sirve para nutrirse. Plasma. ¿Qué es el citoplasma? Bueno, este es un elemento obligado que podemos encontrar en las bacterias y este se encuentra dentro de la membrana citoplasmática. Vamos a encontrar compuestos solubles dentro de este y después podemos encontrar al ADN bacteriano. Bueno, el ADN bacteriano lo van a conformar 5 elementos
que se empieza por el ADN cromosómico, los plásmidos, los elementos transponibles, los transposones y los integrones. El ADN cromosómico también se le llama nucleoide y su propiedad principal o función es mantener y transmitir información genética de esta bacteria. Los plásmidos es un elemento facultativo que se encarga de la reproducción bacteriana. Los elementos transponibles, estos se encargan más del proceso de transferencia de una bacteria donadora a una bacteria receptora de material genético. Los transposones, estos más bien se les conocen como genes saltarines y estos forman secuencias de ADN. Esto se da gracias a los plásmidos. Bueno, también vamos a tener a los integrones, que estos transmiten la información genética de una bacteria a otra y prácticamente mueven la información genética. Esporo. El esporo es mayormente encontrado en las bacterias gram positivas y este brinda una resistencia al medio ambiente y vamos a tener dos tipos de esporos, que es el endoesporo y el exoesporo. Sus funciones principales, es resistencia a altas temperaturas y permeabilidad, así como resistencia a ciertos compuestos. Y para finalizar esta clasificación vamos a tener a los apéndices bacterianos, que estos no van a ser más que de tipo facultativos, van a ser flagelos, meramente flagelos. Cuando no tienen flagelos se les va a llamar átrica. Cuando tienen un solo flagelo se les va a llamar monótrica. Cuando tienen un penacho al extremo se les va a llamar lofótrica. Y cuando tienen cuando los rodean se les va a llamar pediátrica. Y cuando tienen uno o varios se les denominará anfítricos. Y bueno, estos son encargados de o tienen movilidad, antigenicidad, quimiotaxis y factor de patogenicidad. Que el factor de patogenicidad es el que puede causar la enfermedad. Fimbrias. Fimbrias, pili, ¿qué son? Son unos flagelos. Las fimbrias son flagelos cortos y rectos, compuestos por fimbrilina, y su función es de adherirse para que la bacteria lleve a cabo su función. Los pili son pelos más alargados, son tubos huecos, que estos son más usados en la fisión o conjugación binaria, bacteriana, que esto es más para transmitir el material genético. Los filamentos axiales son órganos que permiten la movilidad de las espiroquetas. O sea que las espiroquetas se van a encargar o van a ser aquellas que le van a dar movilidad hacia los filamentos axiales. Y estos están formados por un penacho de fimbrias o endoflagelos. Y bueno, con eso damos por terminado esta clasificación para poder empezar con la nutrición bacteriana. Las bacterias van a necesitar nutrirse y a estos nutrientes les llamaremos nutrientes básicos. Los nutrientes básicos, los cuales dividiremos en dos, que van a ser macronutrientes y micronutrientes. Los micronutrientes los vamos a resumir en cobalto, zinc, cobre, magnesio. Y los macronutrientes pueden ser proteínas, lípidos, hidratos de carbono, oxígeno, hidrógeno y azufre. Y también fósforo. Los metabolitos esenciales. Los metabolitos esenciales es proceso catabólico bacteriano de la glucosa para poder llevar a cabo la glucólisis
y generar piruvato, perdón. Piruvato y acetilcoenzima A. Eso es en cuanto a los metabolitos esenciales. Y bueno, vamos a tener también los factores de crecimiento, que estos son compuestos orgánicos necesarios para el organismo y no siempre se sintetizan. ¿Y cuáles son los factores de crecimiento o qué? Pues prácticamente vendrían siendo los vitaminas, aminoácidos, bases púricas y piriminas. Vamos a encontrar 4 tipos de factores que van a ser las protótrofas, que esta es cuando sintetizan factores de crecimiento. Las auxótrofas son cuando estas son incapaces de sintetizar, es decir, que no pueden sintetizar y necesitan de otras bacterias para poder hacerlo. El satelitismo es cuando una bacteria crece a costa de otra, o perdón, próxima a otra. Y la simbiosis es cuando aquí sí una bacteria pasa el factor de crecimiento a otra y pues las dos se ven beneficiadas. Y los factores estimulantes, bueno, los factores estimulantes son sustancias que no son necesarias o imprescindibles, pero estas pueden acelerar el crecimiento bacteriano. Y bueno, como por origen de los nutrientes, podemos tener exógenas, endógenas e interbacterianas. Que las exógenas provienen de compuestos que el hombre consume, es decir, de la dieta. Las endógenas, puede ser a partir de tejidos o secreciones. Y las interbacterianas, esta es cuando pueden proceder de otras bacterias. Bueno, y pasando a otro tema de las bacterias, va a ser el metabolismo bacteriano. Este es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las bacterias se nutren y estas aseguran su supervivencia. El proceso se divide en anabolismo y catabolismo. Bueno, el anabolismo consiste en síntesis de biomoléculas más complejas a través de otras más sencillas. Esto es decir que los procesos anabólicos son procesos metabólicos de construcción, mientras que el catabolismo son las reacciones químicas llevadas a cabo por los seres vivos con la final de asimilar nutrientes de degradación de compuestos orgánicos. Esto es decir que el catabolismo, en vez de juntar, va a destruir a través de una molécula compleja a moléculas simples. Y esto va a usar ATP. Esto va a generar ATP. Lo cual, este metabolismo lo hace a través de 5 fases, que es quimiotaxis, digestión, absorción, preparación y oxidación biológica. Estos pasos son imprescindibles para el metabolismo, ya que es necesario para la bacteria llevar paso por paso para su correcta nutrición. Oxidorreducción. Los procesos de oxidorreducción que se llevan por la bacteria son por respiración, y en cuanto a respiración va a ser fosforilación oxidativa, caracterizada por ser una fosforilación oxidativa en membrana, o sea, esto va a ser a nivel membrana, no va a ser a nivel sustrato. Requiere una cadena transportadora de electrones y puede tener un lugar de presencia puede tener presencia de oxígeno. Y en cuanto a la fermentación, pues bueno, esta se va a caracterizar porque es una fosforilización a nivel sustrato. Esta no requiere de una cadena transportadora y suele realizarse en ausencia de oxígeno. Poder de síntesis. Bueno, aquí las bacterias autótrofas utilizan como fuente de carbono el CO2 y estas están dotadas de un poder de síntesis
capaces de sintetizar compuestos orgánicos. Es decir, que no necesitan de otros, para generar su propio alimento a través de sustancias inorgánicas. Y en cuanto a la nutrición heterótrofa, bueno, es aquella que los organismos obtienen nutrientes y energía a partir de materia orgánica. Y estas dependen de materia orgánica sintetizada por organismos autótrofos u otros. Eh, bueno, este proceso de la nutrición heterótrofa se divide en las siguientes etapas, que es captura, ingestión, defecación, metabolismo y excreción. Vamos a encontrar también a las mixótrofas, que son aquellas que pueden pasar de estados autotróficos a heterotróficos y viceversa. Eh, o sea que pueden nutrirse de cualquiera de las dos. Y bueno, en cuanto a las fuentes energéticas, las bacterias pueden obtener su energía de distintas maneras. Y en cuanto al crecimiento de la luz, les denominamos fotótrofas, que estas son capaces de, o tienen la habilidad de tomar los fotones de la luz del sol para transformarlas en energía. Y las quimiótrofas, que bueno, estas son capaces de utilizar energía o compuestos inorgánicos como sustrato para obtener esta energía deseada por la bacteria. Combinando el poder de síntesis y las fuentes energéticas, vamos a obtener lo que le denominamos las categorías nutricionales bacterianas, que es fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimiautótrofas y quimioheterótrofas. Y pasando a otro tema como condiciones físico-químicas, estas son todas aquellos o son todos los factores que permiten a la bacteria desempeñar sus funciones principales, tales como, bueno, las condiciones van a ser presión osmótica, luz y otras radiaciones, temperatura, pH, humedad, oxígeno, potencial óxido de reducción y dióxido de carbono. Bueno, gracias a estas condiciones es que las bacterias pueden desempeñar sus funciones principales. En cuanto a la presión osmótica, es cuando las bacterias se exponen bruscamente a diversas concentraciones salinas. En cuanto a luz y otras radiaciones, bueno, es cuando se presentan bacterias fotótrofas con presencia de la radiación como de la luz ultravioleta. En temperatura, pues bueno, podemos clasificar las psicrófilas, mesófilas y termófilas. Las psicrófilas van a ser de 5 a 35 grados Celsius, las mesófilas de 20 a 40 y las termófilas de 40 a 80 grados centígrados. Fisión binaria. ¿Qué es la fisión binaria? Bueno, así se le denomina al fenómeno que lleva a una célula bacteriana a dividirse mediante un proceso el cual se le denomina fisión binaria. El resultado de la fisión binaria siempre van a ser dos células hijas, cada una con la misma cantidad del tipo de información genética, y la fisión binaria se va a llevar gracias a unos pasos imprescindibles para su resultado, que es célula en reposo, replicación de ADN, división de pared celular, separación de ADN y por último vamos a tener a la separación de las células. Bueno, aquí para explicar cada paso de la fisión binaria, vamos a tener que en el primer paso vamos a tener a la bacteria en reposo, lista para empezar todo este proceso, y es cuando el ADN
en su segunda fase empieza a replicarse. ¿Para qué? Para poder dar resultado a esas células hijas. Y entonces después de ahí viene la división de la pared celular. Cuando se empieza a dividir la pared es como que se empieza a dividir de por adentro hacia afuera. Entonces ya aquí encontramos que el ADN pues ya está replicado. Para el cuarto paso, que es la separación del ADN, aquí podemos ver que pues ya está separado para poder pasar al quinto paso, que es la separación completa de la célula. Y bueno, esto es la fisión binaria. Conjugación bacteriana. Bueno, la conjugación bacteriana es el fenómeno de transferencia de material genético de bacterias por contacto directo o indirecto. Transformación. Transformación. Aquí en la transformación va a ser cuando una célula toma el ADN de su propio ambiente. A menudo este ADN es el ADN que ha perdido otra bacteria. A este proceso se le va a llamar transformación. Transducción. Transducción es más enfocado hacia los virus. Esto es cuando los virus mueven pequeños pedazos de ADN cromosomal hacia otras bacterias sin querer. O sea, esto es involuntario. Es porque el virus sale y infecta a los demás. O bueno, pero ya lleva el ADN, ¿verdad? Y bueno, el crecimiento de las poblaciones bacterianas. Este es un tema que, explicándolo, es el eh, desarrollo ordenado en todos los componentes químicos de una célula. Y esto requiere de 3 puntos, que es el tiempo de generación, una célula viable y la tasa o velocidad de crecimiento específica. Curva de crecimiento. Bueno, en la curva de crecimiento, esta se introduce en medio de un cultivo y va a estar dada por cuatro fases principales, que la primera fase es la fase de latencia. Aquí en esta fase es cuando la bacteria o las bacterias llegan y ven como que si el medio ambiente es apto para vivir o sobrevivir y reproducirse ahí o no. En la fase 2 vamos a tener el crecimiento exponencial. Aquí vemos que las bacterias ya o la población ya encontró un buen sustrato, un buen medio ambiente para poder reproducirse y vivir, y es cuando las bacterias crecen de manera muy rápida. Y en la fase, para poder pasar a la fase 3, que es una fase estacionaria, es decir, que aquí las bacterias ya se dan cuenta que no hay tanto alimento debido a que crecieron mucho, o sea, en cuanto a población, no de tamaño. Y entonces se mantienen porque pues ya no hay tanto alimento, sustrato para comer y sobrevivir. Para poder pasar a la etapa 4, que es la etapa de muerte o declive. Aquí pues bueno, ya que el sustrato se va acabando, las bacterias se van muriendo y es como aquí muere. Relación hospedador-bacteria. Bueno, la relación son modos de relación, es decir, que es el estudio de relaciones entre un hospedador y una bacteria. Vamos a tener cuatro modelos. Sí, 4 modelos, que es el saprofitismo, mutualismo, comensalismo y patogenicidad. Estos los voy a explicar muy brevemente, ya que el video se hizo muy largo. Entonces, el saprofitismo es cuando una bacteria está en el medio ambiente y si encuentra un hospedador, lo toma para vivir, pero solo si lo encuentra. Pero eso es saprofitismo, que está en el medio ambiente y si encuentra el hospedador, lo toma. El mutualismo es cuando aquí la bacteria y el hospedador, los dos se ven beneficiados, los dos organismos se ven beneficiados por cada uno de ellos. Es decir, como la microbiota que tenemos en el intestino.
El comensalismo aquí es cuando la bacteria empieza a, bueno, cuando solo la bacteria puede ser beneficiada y en muy raras ocasiones el hospedador es dañino en el hospedador. Y patogenicidad es cuando causa alguna enfermedad la bacteria en el hospedador. Y el hospedador no se ve beneficiado de ninguna manera. O sea, esto es enfermedad. Y pues bueno, con esto doy terminado el tema de bacterias. Espero haber abarcado gran parte del tema, si no es que todo. Y bueno, hasta luego.